Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 245 y se titula Nuestra fe en Rousseau. Antes de nada, feliz año nuevo. Si oyes este episodio más o menos a una fecha próxima a la publicación, estamos a comienzo de 2026. Te deseo un feliz año nuevo, que se cumplan todos tus planes y tus expectativas, y vamos a empezar hablando o reflexionando sobre uno de mis temas favoritos de la naturaleza humana, pero concretamente lo que nosotros pensamos, o una buena parte de la sociedad piensa, de lo que es la naturaleza humana. Y es que tenemos una gran fe en lo que dijo Rousseau. Rousseau, ese humanista, filósofo francés. Ya veremos que aunque no estemos muy duchos en filosofía, o no hayamos leído a Rousseau, o no lo conozcamos apenas, veremos que lo que dijo, o las consecuencias de lo que dijo, tienen un papel muy relevante en lo que nosotros pensamos a día de hoy. Realmente este tema, lo que vamos a ver hoy, es seguir y continuar con el tema de las falacias en la política del episodio 242. O sea que no hace mucho estuvimos hablando de ese tipo de falacias naturalistas, falacias moralistas. Bueno, pues hoy es un poco continuación de ese tema. Dejaré en las notas del programa el enlace a este episodio. Una de las falacias de las que estuvimos hablando el otro día, la falacia moralista, se basaba o tenía relación con un concepto implícito, que es que las personas son buenas por naturaleza y si a la gente la tratas bien, la gente se va a comportar bien. Y esto va muy a tono con lo que decía Rousseau. Rousseau defendía o planteó la hipótesis que se llama del buen salvaje, que nosotros, el ser humano en la naturaleza, se comportaría bien por naturaleza y que es la sociedad y un ambiente que hemos creado nosotros, las civilizaciones, el ser humano a posteriori, la que nos hace ser malvados, cometer actos malvados o egoístas, pero nosotros por naturaleza no somos así, no somos malvados. Esta postura de que somos buenos por naturaleza, de la hipótesis del buen salvaje de Rousseau, es contraria, es totalmente antagónica a lo que decía otro filósofo llamado Hobbes, el del Homo homini lupus, el del hombre es un lobo para el hombre. Y Hobbes decía lo contrario, que somos malvados por naturaleza. Esto que acabo de explicar es un resumen de las posturas de estos dos filósofos que leemos en los libros de texto cuando estudiamos filosofía en el instituto, pero en la realidad no es así. No es así, no digo la realidad de la naturaleza humana, sino la realidad de la historia, de lo que dijeron estos filósofos. Porque realmente el desarrollo de pensamiento de ambos filósofos no eran tan antagónicos y realmente coincidían en más cosas de lo que parecían. Por ejemplo, Rousseau decía, y en este sentido iba de acuerdo con Hobbes, que la sociedad también tenía que delimitar el comportamiento del individuo. Por lo tanto, el comportamiento libre del individuo no era tan estupendo y maravilloso. Pero, aunque realmente el pensamiento de cada filósofo es más profundo y tiene más matices, vamos a quedarnos con eso, lo que queda en los libros de textos, que son estas doctrinas simplificadas y radicalizadas, que luego se fueron radicalizando más, posteriormente décadas y siglos después de su muerte, y que estas posturas bastante extremas son las que inspiraron y construyeron buena parte de las ciencias sociales 1 o 2 siglos después. Y, aunque no lo nombremos, el espíritu de Rousseau, del buen salvaje, está con nosotros. Esa idea de que somos buenos por naturaleza, o por lo menos de que no llevamos la raíz del mal en nuestro yo, nuestra naturaleza humana. Y esa idea de que es la sociedad, el entorno, la cultura, las malas experiencias, las que nos hace cometer cosas malas. Es el ambiente, porque nuestra naturaleza no es ser malos. Esa es la idea. Y este concepto de lo que es la naturaleza humana, el buen salvaje, combina muy bien con otro concepto que es la tabla rasa. ¿Qué es la tabla rasa? Pues eso, que nuestro cerebro es una tabla rasa y que cuando nacemos no hay nuestro cerebro, no hay nuestra mente, no hay nuestra naturaleza, inclinaciones malvadas, no nacemos con inclinaciones egoístas, violentas o conflictivas. Y esta idea de tabla rasa, de el buen salvaje, esta idea de que la naturaleza humana no es mala, está en nuestro pensamiento general. ¿Crees que no? ¿Crees que no pensamos así?
Pues aunque no pensemos en ello en estos términos, aunque no le pongamos estos nombres de el buen salvaje o no estamos hablando de la naturaleza humana como carente de mal en estos términos, te voy a demostrar que sí en unos cuantos ejemplos. Cuando vemos o somos conscientes o sabemos de un acto moralmente reprobable, un acto malvado, nos indignamos. Y cuando sentimos que algo está mal, además de esta indignación y el deseo de castigo que surge desde nuestra dimensión moral, también nos surge el sentimiento de que esto no debe ser así y de que esto es evitable. En este acto de indignación moral y de deseo de castigo al malhechor, no entendemos este acto como una consecuencia natural, con el mismo sentido que un león ataca a su presa. No concebimos que un acto malvado sea natural para un humano. Si un león ataca a su presa es porque está en la naturaleza del león, porque tiene que ser así. Puede ser cruel, puede no gustarnos, pero es el orden natural de las cosas. Sin embargo, si un ser humano se comporta de forma malvada o violenta o hace daño a otras personas, concebimos que este acto no es natural para un ser humano y que no debe ser así, pero no debe ser así en el sentido de que es evitable. Podríamos evitarlo en un futuro. Y esta propia sensación o sentimiento de certeza que tenemos de que un acto malvado es evitable tiene que ver con que son las circunstancias las que explican que esta persona sea mala y por tanto cometa actos malvados. Eso de que no tendría que ser así es porque lo podemos evitar. Porque si algo es inevitable, no podemos decir esto no tiene que ser así, es que esto tiene que ser así. Nos guste o no nos guste. Lo mismo, si tienes a un león y tienes una cebra, el león va a atacar a la cebra cuando tenga hambre. Es inevitable. Te puede parecer cruel, puedes hacer algo para evitar que la cebra muera, los separas en celdas diferentes, pero no culpabilizas al león. Sabes que es algo inevitable. Pero esa sensación de indignación de que esto es evitable tiene implícita la idea de que lo podemos evitar cambiando las circunstancias. Por lo tanto, esa persona es malvada por las circunstancias, no porque esté en su naturaleza. Y entonces nos volvemos hacia la educación. Pensamos que una educación correcta y una atención a la infancia resolverá gran parte del problema. Y aparte del tema de la educación, también sabemos que existen las experiencias personales, las experiencias de marginación, pobreza o cuando alguien ha sido maltratado. Eso puede producir que esa persona se vuelva malvada o cambie sus valores y luego pueda convertirse, la antigua víctima se puede convertir en agresor. Por lo tanto, educación y cuidar las experiencias para que no tengan la gente ese tipo de malas experiencias que le convierten en malvado y otras circunstancias más estructurales. La pobreza y la marginación conduce a conductas violentas, delictivas, etc. Y todo esto es cierto, evidentemente, pero el problema es que no es todo. Hay más. Y aquí es donde están implícitas las teorías de la tabla rasa y del buen salvaje de Rousseau. Pensamos que si conseguimos controlar el ambiente, la educación, las experiencias, etc., no existiría mal en el mundo, podríamos erradicarlo. Y es que no podemos concebir, o nos cuesta mucho concebir, que la naturaleza humana no es una tabla rasa, y que al margen de lo que la cultura, la sociedad, la educación, la experiencia, todo eso que hemos dicho antes, hagan sobre nosotros, tenemos una naturaleza biológica. Y esta naturaleza nos provee de motivaciones, instintos, sesgos y mecanismos para intentar llevar a cabo nuestros deseos, pulsiones, etc. Y cuando estas motivaciones entran en conflicto con lo que quieren o hacen los otros, o con las normas sociales, etc., respondemos de diversas maneras para solucionar estos conflictos. Partiendo de eso, tenemos que tener claro que tenemos motivaciones naturales, eso es así. Pero no podemos suprimirlas del todo, ni siquiera podemos condicionarlas demasiado con un aprendizaje o la cultura, porque las motivaciones naturales van a estar ahí. Y tenemos diversos métodos para perseguir estos intereses. Y no siempre vamos a renunciar a nuestros intereses, aunque nos lo indique así la cultura o el aprendizaje. Y resolverlo, intentar conseguir estos intereses que tenemos, puede haber diferentes métodos, pero recurrir al subterfugio, al engaño o aprovecharse del prójimo o a la violencia está también en nuestra naturaleza, porque es algo que el ser humano y nuestros ancestros ha hecho durante millones de años, con lo cual está en nuestra naturaleza. La evolución nos ha provisto de herramientas físicas, mentales, psicológicas y sociales para agredir al prójimo, para engañarle, para pensar la forma de aprovecharse de los demás. Eso está en nuestra naturaleza humana. Es más, aunque existe una gran variabilidad innata, no solo adquirida sino innata,
más o menos todos tenemos cierto grado de inclinación natural para hacerlo de esta manera porque estamos provistos de estas herramientas. Así que no, la cultura, el aprendizaje, el cuidar nuestro entorno para que no despertemos o no alentemos malos sentimientos, no es suficiente para erradicar el mal. Entonces, ¿cómo podemos convivir entre nosotros? ¿Cómo podemos controlar el mal que nos hacemos entre nosotros para poder coordinarnos y fundar grupos y sociedades? Bueno, pues ya lo sabemos, la vigilancia, el uso de la fuerza y el castigo, o sea, la ley, pero no es suficiente. No podemos tener un policía para cada persona vigilándole las 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que mitiga el comportamiento moralmente malo y nos ayuda a vivir en sociedad? Pues las diversas medidas que vamos a llamar de control social. Puede ser la religión, la presión social directa de nuestro entorno, que funciona mejor en sociedades pequeñas, no tanto en sociedades grandes donde la gente es anónima. Esta forma de control social, sean grandes pues, como religiones o unos principios de grupo tipo patrióticos o principios culturales así a grandes rasgos, de grandes grupos sociales y a pequeña escala la presión social de nuestro entorno más inmediato. Estas formas de control social funcionan en el sentido de que controlan una parte de nuestra maldad, sí, eso es cierto, pero tiene un gran coste, que es la pérdida hasta cierto punto o la disminución de la libertad individual, de la diversidad y de forma más indirecta de la creatividad, de que haya pensamientos y voces disidentes, discordantes y heterodoxas, que se salgan de la norma y la tradición establecida. Y estas voces disidentes es lo que nos hace avanzar. Y, por el contrario, esta uniformidad que nos imponen, digamos, las costumbres y las normas sociales, además suele ser moralmente mala en muchos aspectos. Estamos hablando de que este control social puede ser garante de que nos portemos moralmente bien, pero es que no siempre es así. En algunos aspectos sí y en otras veces no. Y de hecho ya tenemos muchísimos ejemplos, se nos puede ocurrir en la cabeza cómo la presión social o la tradición ha oprimido a muchos colectivos, algo que moralmente está mal, con lo cual ese tipo de presión social o control social nos puede controlar o proteger de algunos actos moralmente malvados, pero este mismo control social también puede ser mala. Liberarse de esta presión social supone un gran avance en derechos en estos colectivos y en general, ofrece una liberación al pensamiento disidente, lo cual nos hace avanzar como sociedad, pero tiene un coste. ¿Por qué? Lo que decíamos antes, esta presión social cometía injusticias con grupos, pero por otra parte mantenía un orden y un control, con muchos fallos, muy mejorable, pero que también evitaba actos malvados de otro tipo, que por nuestra naturaleza es que van a surgir. Y por mucha mejor educación y cultura que tengamos, que no es el caso, pero vamos a suponer que sí, no vamos a controlar las conductas malvadas que inevitablemente, por nuestra naturaleza humana, van a surgir en un grupo suficientemente grande, porque es que está en nuestra naturaleza. Con lo cual, esa utopía de decir, vamos a crear una sociedad sin normas, sin control social, sin presión social, y además, como vamos a cuidar mucho nuestra educación, vamos a ser libres, vamos a ser diversos y encima vamos a ser buenos porque como cuidamos nuestra educación, cuidamos de no tener ni marginación, ni pobreza, ni nada de eso, vamos a ser buenos. Pues no, vamos a ser más libres, vamos a estar más avanzados en ciertas materias, en ciertos asuntos que nos van a permitir pensar más libremente, pero eso nos hace ser más sensibles a las acciones malvadas que inevitablemente van a surgir en los individuos porque hay menos control social. Nuevamente, porque no somos buenos por naturaleza. Tampoco tenemos que ser malos como por naturaleza, somos buenos y malos. Y ojo, esta no es una apología conservadora a los tiempos anteriores, a los valores tradicionales. Yo no querría volver a la España de los 60-70, por poner un ejemplo. Simplemente hay que reconocer las ventajas e inconvenientes de cada cambio social. Y si queremos una sociedad que nos produzca menos presión y que nos permita ser más libres, tenemos que buscar otras formas de controlar conductas egoístas y malvadas que van a surgir cuando haya menos control social. O sea que, en conclusión, si queremos avanzar hacia sociedades mejores, que controlen mejor el mal, no debemos basarnos en nuestro instinto moral, en la indignación y en la ideología que nos hace vibrar, ¿no? Volvemos un poco al asunto de las falacias naturalista-moralistas, según seamos más de derechas, más de izquierdas. No podemos dejarnos llevar por estas intuiciones morales porque es que nos equivocamos.
tenemos que hacer una aproximación científica, objetiva, vamos a decir aséptica, pragmática. Estudiar la naturaleza humana desde un punto de vista científico, admitir lo que los hechos demuestran, que aunque no vieron con nuestras ideas, nos tenemos que someter a la realidad. Y el hombre no es bueno por naturaleza, tampoco es malvado por naturaleza, es lo que es. Hay un grupo de piezas y esas piezas se pueden utilizar de diferentes formas. Y en base a estos principios objetivos, en dejarnos llevar por nuestras emociones, tenemos que buscar las herramientas para crear sociedades libres, pero a la vez seguras. Y esto es lo que te quería contar hoy, una reflexión de cómo Rousseau, ese filósofo lejano a nuestro tiempo, realmente está muy presente de forma implícita en cómo pensamos que se debe organizar una sociedad, y vemos que las falacias o las equivocaciones que cometemos cuando pensamos en cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestra naturaleza, tiene grandes consecuencias prácticas. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.